Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Una vez más con ustedes para nuestro estudio de varones y continuando con la doctrina de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el capítulo de la muerte de Cristo como una reconciliación y vamos a tomar de base algunas escrituras, sobre todo de Romanos 5 y 2 de Corintios 5 también. Pero vamos a leer un poquito el contexto de Romanos 5. El título de la Biblia dice los resultados de la justificación. Pero antes vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, Señor, de sumergirnos en ella para poder aprender cada día más acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su obra poderosa y de cómo, en este caso, cómo su muerte expiatoria, Señor, nos ha llevado a reconciliarnos contigo, a trabar una nueva amistad contigo, Señor, una vez que te confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, esperando que sea de gran edificación para mis hermanos, para su familia, para nuestra iglesia, y esperando, Señor, que tú nos des luz y entendimiento y gracias, Señor, para explicar esta porción de tu palabra y esta doctrina tan preciosa de la reconciliación contigo, mi Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La muerte de Cristo como una reconciliación. Vamos a iniciar con la lectura de Romanos 5, del 1 al 11, y vamos a fijar nuestra atención principalmente en los dos últimos versículos, en el 10 y en el 11, para entrar en la doctrina de la muerte de Cristo como nuestra reconciliación con Dios. Dice así la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, volviendo a Romanos 5:10, dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es la definición o cuál es la definición de la palabra reconciliación? Viene del latín reconciliare y significa restablecer la armonía o la concordia entre dos personas o cosas. Reconciliar enemigos es un sinónimo de armonizar, de componer una desunión. Lo contrario es desunir o enemistar. Y otro significado es volver a trabar amistad con uno y confesar de alguna manera una culpa ligera. Bien, bajo esta definición y en lo que hemos leído, nosotros en nuestra condición de pecado éramos enemigos de Dios, éramos contrarios, éramos antagonistas, éramos rivales de Dios y éramos opositores de Dios. Pero al mismo tiempo, en esta condición de pecado, éramos débiles o somos débiles delante de Dios. Entonces, estamos indefensos delante de Dios. En esta condición de pecado, de pecadores, no regenerados, somos enemigos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos en nuestro espíritu, éramos incapaces de hacer algo para ayudarnos a nosotros mismos. Como dice el apóstol Juan en Juan 6:44, donde habla el mismo Señor Jesucristo y dice: ninguno puede venir a mí si el Señor que me envía no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero notemos que todo depende del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Señor que me envía no le trajere. En cambio, dice Jesús, yo le resucitaré en el día postrero. Un versículo más claro que habla de nuestra condición es Efesios 2:1. Y dice que Él, Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa era nuestra condición antes de confesar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Éramos débiles, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 6 del capítulo 5 de los Romanos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. En el tiempo designado por Dios, Cristo murió por cada uno de nosotros, como impíos. El amor de Dios por los suyos, por los que hemos confesado su nombre, es invariable, porque no se basa en cuán dignos seamos de recibir ese amor, sino en la constancia de su propio carácter perfecto. El acto supremo del amor de Dios vino en el punto en el que éramos más indeseables, en el punto en el que nosotros nos sentíamos buenos, justos, cuando nosotros nos creíamos justos y buenos por nuestras obras, basadas en acciones humanistas. Viene el Señor Jesucristo y nos da nuevas normas, nuevas reglas. Por ejemplo, el amar a nuestros enemigos. Y Él lo expresa de una manera clara, nítida, el amor hacia nuestros enemigos. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 también, versículo 38 al 48. Y vamos a sacar algunas conclusiones de cómo hay gente que se siente buena por sus buenas obras, entre comillas,
y siente que se siente más bueno incluso que el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Habla el Señor Jesucristo y dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es la ley de Moisés. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Notemos en este contexto del amor hacia los enemigos, amar a nuestros enemigos, dice: para que seáis hijo de vuestro Padre, no se convierte en una opción, se convierte en una condición ineludible si nos llamamos hijos de Dios. Si nos decimos cristianos, si nos decimos creyentes del Evangelio, dice que debemos amar a nuestros enemigos. Es una condición que el Señor Jesucristo está poniéndonos. Y enseña que el amor de Dios se extiende también a sus enemigos. El amor universal de Dios es manifestado en las bendiciones que Dios otorga a todos indiscriminadamente. Los teólogos se refieren a este hecho como la gracia común, la cual debe distinguirse del amor eterno que Dios ejerce hacia nosotros los elegidos. Como dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios hacia sus elegidos, pero también la gracia común, el amor de Dios hacia sus enemigos, ejerce o es un bienestar sincero de todas formas para toda su creación. Y lo dice el Salmo 145:9. Dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahora, cuando Mateo 5 en el versículo 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si nosotros recordamos quiénes eran los publicanos, eran israelitas desleales, pagados por los romanos para pagar los impuestos de los demás judíos por beneficio propio, y llegaron a ser el símbolo de la peor clase de persona. Y Mateo había sido uno de ellos, y seguramente cuando escribió este evangelio se dio cuenta de su condición miserable delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos. Cristo fija un estándar inalcanzable para nosotros como seres humanos, y esto sobrepasa lo que la ley en sí misma demanda. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás mandamientos. Y aunque este estándar es imposible de alcanzar
para nosotros, Dios no podría rebajarlo sin comprometer su propia perfección. El amor de Dios no se puede, o el estándar de Dios no se puede rebajar de la perfección. Él, quien es perfecto, no podría fijar un estándar imperfecto de rectitud. La maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha alcanzado esta perfección en nuestro beneficio y la ha imputado a nosotros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, volviendo a Romanos 5, 7. Vamos a ver lo que dice Romanos 5, 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que el apóstol Pablo nos indica en este versículo es que alguien puede ser justo y bueno, entre comillas, y que aunque se trate de un sacrificio poco común, el punto de Pablo es que ninguno de nosotros es esa clase de persona. Pero a pesar de todo y de todos modos, Cristo murió, Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros, aunque no lleguemos a ese estado de perfección. Por eso es que el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay que notar algo, y es como Pablo se cuenta como uno de los pecadores, con todos sus títulos y con todo su conocimiento de las Escrituras, y cómo se identifica con aquellos que no pueden alcanzar la salvación por las obras, por muy buenas que parezcan, por muy buenas que sean para la gente, para la humanidad. Pablo se reconoce a sí mismo como un enemigo de Dios, como alguien que no tiene acceso a Dios, enemistado con el Señor a causa de su pecado y de su orgullo. Él estaba alejado de Dios y estaba consciente de su situación delante de Dios. Por eso expresa en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y Él se cuenta en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en el versículo 9, por Él seremos salvos de la ira. La palabra pues viene del latín pos y denota una causa, un motivo. Así que Pablo lo que está diciendo es, por esta causa o motivo, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Significa por esta causa o por esta razón. Si siendo enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahí está la palabra que estamos estudiando, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. Mucho más. Y lo que Pablo está apuntando a decir es todavía más desusado y más maravilloso. Está diciendo que somos justificados, siendo justificados. Y la palabra justificado es un término legal o forense y viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Y este veredicto incluye el perdón de la culpa y el castigo por el pecado, que nosotros sabemos lo que la Biblia dice. El castigo por el pecado es la muerte. Y nosotros en nuestra condición miserable de pecado merecíamos el castigo y era la muerte. Pero Dios imputa a nuestra vida la justificación de la vida perfecta de Jesús en nuestra vida imperfecta. Entonces, la imputación de la justicia de Cristo a favor de cada uno de nosotros como creyentes es la que suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios,
para ser reconciliado con Dios. Entonces, Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz e imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los cristianos, aquellos pecadores arrepentidos que hemos confesado que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor. Por eso Pablo en Filipenses 3:9 dice: soy hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Somos justos solamente por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y en su obra redentora. Entonces nosotros como pecadores recibimos este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la santificación es una obra de Dios para ser justos a quienes ya ha justificado. Y aunque se diferencia de la justificación, la santificación se diferencia de la justificación, siempre la sigue sin excepción alguna. La justificación es gratuita por su gracia. La justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree, sin conexión alguna con méritos u obras personales del ser humano. No tiene nada que ver con obras. Y si somos justificados en su sangre, como dice Romanos 5:9, indica que a través de su violenta muerte sustitutiva, la referencia a la sangre del Salvador incluye la realidad de que Él sangró en su muerte, algo que era necesario para cumplir las imágenes del sacrificio aceptable en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no se limitan al tejido mismo de la sangre, porque los escritores del Nuevo Testamento también emplean el término sangre como una manera gráfica de describir las muertes violentas. Las referencias a la sangre del Salvador no solo se aplican tanto a la gente corporal como a su muerte y a toda su obra expiatoria. Por eso Efesios 1:7 dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de su amor incomparable. Cristo soportó la plenitud de la furia, de la ira de Dios en el lugar que correspondía a cada uno de nosotros como pecadores. Por eso no queda ira alguna para nosotros como creyentes, porque Cristo ya pagó el precio. En el versículo 5:10 dice que somos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Mientras éramos enemigos de Dios, Cristo por su muerte pudo reconciliarnos con Dios. Y ahora que somos hijos de Dios, es indudable que el Salvador puede preservarnos por su poder viviente. Él puede preservarnos por ese poder increíble que tiene su vida. Y Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con el Padre. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte violenta y perfecta, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la justificación, y luego nos lleva a la reconciliación con el Señor. Pero Él también nos dejó un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y eso ahora vamos a verlo en 2 de Corintios 5, 18 al 20. Pero vamos a leer todo el contexto desde el versículo 11 para entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acerca del ministerio de la reconciliación. Y dice así la palabra del Señor:
2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora pongamos atención, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En el contexto del ministerio de la reconciliación, el Señor nos persuade en hacer a alguno que crea una cosa. Ese es el ministerio, persuadir a otros, inspirar a otros a convertirse al cristianismo. A no buscar nosotros nuestro propio favor, sino el favor de Dios, y no buscar el favor de los hombres, como dijo Pablo en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, el Señor nos exhorta, nos persuade a buscar la salvación de los incrédulos para exaltar el nombre del Señor. Ahora, entramos a 2 Corintios 5:18. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, es decir, el Padre nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por el sacrificio perfecto de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, dice que todo esto, todas estas cosas provienen de Dios. Algunas traducciones modernas de la Biblia añaden cosas para conectar la afirmación a todas las cosas que provienen de Dios, que Pablo acaba de mencionar en los versículos del 14 al 17. Todos los aspectos relacionados con la conversión de una persona y su nueva vida transformada en Cristo son llevados a cabo por un Dios soberano. Los pecadores no tenemos y no podemos decidir por cuenta propia en qué vamos a participar en estas nuevas realidades descritas en el Evangelio. Por ejemplo, cuando leemos en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el ministerio de la reconciliación
tampoco depende de nosotros, sino depende de la fe que nosotros tengamos en el sacrificio perfecto de Cristo y en la imputación de su perfección en nuestra vida. Y esto enseña la realidad de que Dios quiere que hombres pecadores se reconcilien con Él. Dios ha llamado a los creyentes a proclamar el evangelio de la reconciliación a sus semejantes. Nos ha llamado a nosotros y somos privilegiados de difundir el evangelio entre todos aquellos que no lo creen. El mismo apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vaga la cruz de Cristo, sino con el sacrificio perfecto de Cristo, dándolo a conocer. Ese es el verdadero evangelio. ¿Cómo se logra la reconciliación con Dios? A través del concepto de servicio, como lo es, por ejemplo, atender las mesas. Eso es lo que se traduce de la palabra griega, que se traduce como ministerio. El ministerio de la reconciliación es el equivalente a servir a otros. Dios quiere que los cristianos aceptemos el privilegio de servir a otros, así a los no creyentes, mediante la proclamación de su deseo de reconciliación con la raza humana. Cuando dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo, Dios por su propia voluntad y por su propio designio, usó a su Hijo, el único sacrificio aceptable y perfecto, como el medio para reconciliar a los pecadores con Él, a nosotros, a los que confesamos nuestros pecados. Por eso Jesús afirmó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, si no es Cristo, si la predicación no es el evangelio de Cristo, si el evangelio que proclamamos está separado de Cristo o es Cristo y algo más, estamos proclamando un evangelio falso. Todo se trata del Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y Él es la puerta, y nadie puede entrar si no es a través de Él. Y cuando dice la palabra de Dios que estaba reconciliando consigo mismo al mundo, Dios inicia el camino en la posición del pecador al trasladarlo de un estado de alienación, esto es decir, un estado enajenado de las cosas de Dios, unido al mundo y a sus costumbres y pecados, es decir, a un estado de condenación, y Dios nos traslada a un estado de perdón y de relación correcta con Él mismo, con Dios. Y de nuevo, esta es la esencia del evangelio. Es acercarnos a Dios, es llegarnos al Señor. Cuando dice que estaba reconciliando consigo al mundo, la palabra mundo no debe interpretarse en un sentido universalista para implicar que todos los seres humanos serán salvos. No, no es así. O que todos podrían reconciliarse con Dios, porque no es la verdad. La palabra mundo se refiere a toda la esfera que abarca el género humano. Y Tito 2:11 dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Pero dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, no es para todos. Es para aquellos que han aprendido o que estamos aprendiendo a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la categoría de seres humanos a quienes Dios ofrece reconciliación son personas de todos los grupos étnicos, sin distinción alguna. Pero el mérito intrínseco de la muerte conciliatoria de Cristo es infinito y es la oferta ilimitada
que Dios pone para cada uno de nosotros. Sin embargo, la expiación como tal solo se hizo a favor de los que creen, de aquellos que han sido enseñados a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a aquellos que viven sobria, justa y piadosamente. Entonces la expiación es para aquellos que obedecen la voz del buen pastor, por las que Él ha dado su vida, como dice Juan 10:11. Entonces cuando Pablo predica en Antioquía, en Romanos 8:46-48, donde dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo estaba predicando el evangelio a los judíos primeramente. Y cuando los judíos vieron y sintieron celos porque se empezó a amotinar la gente, entre ellos los gentiles, empezaron a blasfemar contra Pablo, contradiciendo el evangelio. Y entonces dice el versículo que sigue: Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les anunciase primero la palabra de Dios, el evangelio. Mas, puesto que la desechan y no os juzgas dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y ahí se ve la apertura que el evangelio tiene, no solamente para los judíos. Y entonces Pablo se refiere a una profecía de Isaías en el capítulo 49, versículo 6, que dice lo siguiente: porque así os ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y luego dice: y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos aquellos que habían estado dispuestos a renunciar a la impiedad y a los placeres mundanos, aquellos que empezaron a vivir sobria, justa y piadosamente. Porque el resto de la humanidad, aquellos que no viven de esta manera, pagarán el precio de su propio pecado en el infierno eterno. En cambio, aquellos que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, es a los que dice: no tomándoles en cuenta sus pecados. Y eso se traduce como imputar, como acreditar la justicia de Cristo a nosotros, como lo vimos en Romanos. Y este es el corazón de la doctrina de la justificación, por la cual Dios declara justo al pecador arrepentido, y no cuenta sus pecados en contra de él, porque lo cubre con la justicia de Cristo, tan pronto deposita su fe de todo corazón en Cristo y en su muerte como sacrificio perfecto. Por eso, Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, somos justificados. Por eso el Salmo 32, 1 y 2 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y dice que a nosotros entonces nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces, Dios nos encarga que hombres pecadores se reconcilien con Él y nos ha llamado a proclamar el evangelio de la reconciliación. Pero cuando Pablo dice la palabra de la reconciliación, Pablo presenta otro aspecto del significado del evangelio y emplea la palabra griega que significa palabra, es decir, la palabra logos, que identifica un mensaje verdadero y digno de confianza. A diferencia de uno falso o incierto, como hay muchos hoy, en un mundo lleno de mensajes falsos, los creyentes tenemos el mensaje sólido y veraz
del Evangelio, el Logos de Dios, la palabra de Dios. Así que somos embajadores, y este es un término que se relaciona con la palabra griega más frecuente que se traduce como anciano. Somos embajadores del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la reconciliación. Y la palabra embajador o anciano describe a un hombre de edad y más experimentado que servía como representante de un rey en otros países. Y Pablo describió así su función y la de todos nosotros los creyentes como mensajeros que representamos en la tierra al Rey del cielo con el Evangelio, para rogar a todas las personas de todo el mundo que se reconcilien con Dios, quien es su Rey verdadero y lo es por derecho propio. Entonces, dice que como si Dios rogase a medida que los creyentes, que nosotros presentamos el Evangelio, Dios habla y Dios literalmente llama o ruega a través de ellos, a través de nosotros como creyentes, para ungir a los pecadores incrédulos que se acerquen a Él con actitud de fe y acepten el Evangelio de la reconciliación, lo cual significa que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. Ese es el verdadero Evangelio, es el Evangelio del arrepentimiento. Dios nos ordena a llevar el Evangelio y a decirle a los pecadores que se arrepientan. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. En conclusión, hermanos, si queremos restablecer la armonía con Dios, si queremos tener concordia con el Señor, acerquémonos a Dios, busquémoslo mientras puede ser hallado, como dice Isaías. Los que estamos siendo enseñados a renunciar a la iniquidad y a los deseos mundanos, aquellos que tratan de vivir sobria, justa y piadosamente, y aquellos que enseñan a sus hijos y a su familia a seguir estos principios de vivir sobria, justa y piadosamente, aquellos que están ordenados a vivir para la vida eterna, aquellos que proclamamos el Evangelio de la reconciliación, acerquémonos a Dios con el Evangelio de la palabra de Dios, con el Logos, con el mensaje verdadero y digno de confianza, sólido y veraz, que proclama al Señor Jesucristo como el gran conciliador entre Dios y nosotros los hombres pecadores arrepentidos. A través de su muerte, a través de su sacrificio perfecto, que aplacó la ira de Dios en nuestro beneficio como pecadores arrepentidos. Acerquémonos al Señor, hermanos. Llevemos el Evangelio de la reconciliación a todos aquellos que no conocen, nuestra familia, a nuestros vecinos e incluso a nuestros propios hijos, si ellos no lo conocen verdaderamente. Es nuestra responsabilidad, porque también de eso vamos a rendir cuentas al Señor. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Este fue el mensaje de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega. Amén y amén.